Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos nuestros oyentes y amigos que se toman un poco de su tiempo para escuchar este podcast. Bueno, el día de hoy, por motivos de celebración del Bicentenario del Perú, hablaremos de algunos escritores peruanos que en mi humilde opinión deberían de leerse un poquito más. Muy aparte de que tienen una excelente gramática y un estilo de escritura muy especial, creo que sus historias te cautivarán y te dejarán con ganas de conocer un poquito más. Evidentemente solo abordaré unos poquísimos, pues la literatura peruana tiene una amplia gama de escritores increíbles. Antes de iniciar, quisiera agradecer a todas las personas nuevas que se han unido al canal, y espero que el contenido de hoy les guste. Mi nombre es José Sebastián, y esto es Plática Abierta. Bien, el orden en que daré los siguientes escritores no significa que sea del peor al mejor ni del mejor al peor, sino que es una lista de cómo comenté desde el inicio, es mi sencilla opinión. Si es que tú conoces otros escritores y libros que te parecieron más interesantes de los que yo mencionaré, házmelo saber por favor en la cajita de comentarios, porque ayudaría bastante a que otras personas puedan ampliar su gama de conocimientos literarios y que yo también conozca un poquito más. Bueno, el primero de ellos es Alonso Cueto. Y para conocer un poquito más de él, él es un escritor peruano nacido en Lima y estudió literatura en la Universidad Católica del Perú. Estuvo un tiempo en Estados Unidos donde obtuvo su título de doctor en la Universidad de Texas. Y pues este escritor tiene un estilo que en lo personal creo es muy rítmico e íntimo, ¿no? Usa un lenguaje comprensible y fácil de leer, lo que lo hace aún más interesante. De entre todos los libros que ha escrito, yo les recomendaría personalmente que leyeran El demonio de mediodía. Y pues esta novela de aproximadamente 418 páginas nos habla sobre una pasión desenfrenada de Renato de la Hoz, quien es el personaje principal, ¿no? Una pasión desenfrenada hacia Cecilia Carlesi. La historia se desarrolla en un estudio de abogados. Aquí el maestro Cueto resalta como un triángulo amoroso, ¿no? Que puede ser un poco peligroso y misterioso a la vez. Tiene unas excelentes descripciones de personajes y la trama, sin lugar a dudas, deja a muchos con la boca abierta. El segundo que recomiendo es José María Arguedas, y pues Arguedas es muy conocido por su literatura indigenista, que trata sobre temas de personas que vivían en el campo, ¿no? Y que de alguna forma eran rechazados y marginados por la sociedad. Él nació en Andahuaylas en el año de 1911, estudió literatura en la Universidad Mayor de San Marcos, y por un año estuvo en prisión por una sublevación que había hecho. Luego de salir, él ocupa varios cargos importantes en el Ministerio de Cultura y también como profesor universitario. Arguedas en varias partes de su vida sufrió una depresión tremenda por todo lo vivido en su niñez. Incluso en varias ocasiones trató de suicidarse, sin éxito, hasta que en 1969 él se suicida de un balazo. Yo recuerdo que la sobrina de Arguedas en sus memorias cuenta esto, ¿no? Que su tío era un ser un poco misterioso y que salía a tener este tipo de depresión, y que de alguna forma ella, su sobrina y su madre trataban de ayudarlo, ¿no? De hacer que se distraiga, que se sintiera un poco más alegre, pero bueno, lamentablemente él fallece de un suicidio. Y el libro que les recomiendo de él es El Sexto. Yo recuerdo que la primera vez que leí este libro me dejó mucho en qué pensar, pues este libro él nos narra un poco de sus experiencias que tuvo en el Sexto, que era una prisión básicamente, ¿no? En donde él lo encerraron, como ya había mencionado. Aquí se desarrollaron una serie de hechos que refleja la sociedad peruana como era en esos tiempos. Además se muestran los signos de violencia, racismo e ideales políticos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada uno tenía su bando y cada bando era más violento que el otro, sinceramente. Este libro tiene algunas escenas fuertes, pero creo que vale totalmente la pena poder leerlo, ¿no? Como ya dije, Arguedas siempre evoca a esos personajes que eran marginados por ser de provincia, ¿no? En esta novela él usa varios de esos personajes y se muestra la crudeza de cómo eran tratados estos personajes. En el tercer puesto tendríamos a Julio Ramón Ribeiro, y pues de él ya habían hablado en el primer programa, pero nunca está de más volver a conversar de su narrativa y de sus buenos cuentos.
Ribeiro nació en Lima en 1929. Él estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuando termina los estudios, él viaja a Europa y ahí empieza con mayor fuerza su aventura literaria. Pues ahí escribe la gran mayoría de sus cuentos, ¿no? Como Los gallinazos sin plumas o Dirección equivocada. En un principio no le fue tan bien como él pensaba, pues se recurseaba de varios trabajos y hubo momentos en donde no tenía mucho. Sin embargo, algo que sí o sí estuvo presente en su vida fue fumar. De ahí nace una de sus frases más icónicas, que decía: escribir es un acto complementario al placer de fumar. Evidentemente, esta adicción al cigarrillo le ocasionó grandes problemas como el cáncer. Incluso en uno de sus cuentos, llamado Solo para fumadores, él resalta que varios de sus familiares habían muerto de cáncer por fumar demasiado. Creo que Ribeiro es un personaje indiscutible en la literatura latinoamericana, ¿no? Y nos dejó una similitud de lo que se vive en el Perú. Retrató muy bien la situación de la época y atrajo bastante a sus personajes y lo que les sucedía, ¿no? En ese sentido, el libro que les recomiendo en lo personal es La palabra del mudo, que básicamente es una recopilación de cuentos que muestra algunas vivencias de las personas marginadas, ¿no? De ahí viene el nombre de La palabra del mudo, porque le da voz a aquellas personas que no tenían mucho peso o importancia en la sociedad. Pero si tuviera que escoger de uno de sus cuentos, estaría muy difícil porque en verdad todos me encantaron, pero tal vez a regañadientes le diría que el que más me gustó fue Los gallinazos sin plumas y La señorita Fabiola. El cuarto es Mario Vargas Llosa, y pues de ese escritor no hay mucha presentación, ¿no? Es un escritor muy hablado y del que se ha criticado bastante también por sus ideas políticas, pero sin duda no hay que negar su excelente narrativa para los ensayos y sus novelas. Él nace en Arequipa y estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos, pero él siempre tuvo inclinaciones literarias y le gustaba bastante el mundo de la escritura. Sin embargo, era algo que su padre no aprobaba, pues, y finalmente optó por el derecho, por la abogacía. En una entrevista en el programa Fondo, recuerdo, de Joaquín Serrano Solier, el señor Llosa menciona que gran parte de su narrativa se basa en hechos de que él ha vivido, en los hechos que él ha vivido, y que luego lo va mezclando con un poco de su imaginación, cosa que creo que está presente en gran parte de sus novelas, ¿no? Como Conversación en la Catedral o La ciudad de los perros. En el 2010 se consagra como un gran escritor al ganar el Premio Nobel de Literatura. Creo que lo ganó con justa razón. Entre todos los libros que recomiendo serían dos. El primero para aquellas personas que están empezando a escribir, que sería Cartas a un joven novelista. En ese corto libro él nos da algunos tips para poder narrar de una mejor manera tu escrito, ¿no? Recuerdo que cuando leí este libro me ayudó bastante para guiarme y crear un estilo propio. Creo que da buenísimas estrategias y consejos para mejorar la redacción, además que nos da una visión diferente de lo que significa ser escritor en la sociedad. El segundo que les recomiendo es una novela y es Conversación en la Catedral. Bueno, esa novela me parece una fiel representación de la dictadura de Odría, además que la mezcla con un trama familiar muy interesante, ¿no? Tiene una gran variedad de personajes secundarios que te dejarán con bastantes ganas de más por las increíbles historias que el señor Mario Vargas Llosa formula. Y sin duda con un final que cualquiera esperaría una segunda parte del libro. Bueno, en lo personal yo lo esperaría. Además, en esta pregunta nace una de las... Bueno, no en esta pregunta, sino en esta novela nace una de las preguntas más polémicas y ha generado varios debates, ¿no? Y la cual es ¿en qué momento se jodió el Perú? Que bien puede ser aplicable en cada parte del mundo, ¿no? Yo creo que esa pregunta es súper polémica y súper interesante. Y aprovechando que es un programa especial por el Bicentenario, creo que sería muy injusto dejar de lado a quien nombraron como poeta del Bicentenario, ¿no? Y me refiero al gran César Vallejo. Y pues en programas anteriores yo ya lo mencioné. Yo soy un gran fan de la poesía vallejiana y prácticamente gracias a sus poemas es que me inicié en el mundo de la escritura. Vallejo nació en Santiago de Chuco un 16 de marzo de 1892. Él nació en el seno de una familia humilde y cuando terminó sus estudios escolares viajó a Lima para poder seguir sus sueños de ser doctor. Él entra a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero solo logra culminar el primer ciclo, me parece. Luego de ello, él deja la universidad por motivos económicos
así que vuelve a su tierra natal para poder conseguir algo de dinero. Durante un tiempo viajó a Europa inclusive, ¿no? En donde pudo desarrollar mejor su poesía y él formó parte de una corriente literaria llamada el vanguardismo y también al modernismo, ¿no? De la época, como José María Eguren o Manuel Santos Chocano, en donde se plantea una forma diferente de escribir poesía, pero de ahí podríamos encontrar algunos detalles extra. Fallece en París en 1938 y un dato curioso es que se dice que Vallejo en vida pudo ver cómo moriría, porque en uno de sus poemas escribe que él morirá en París en una noche lluviosa, y pues así fue, ¿no? Él nos deja grandes versos y poemas inolvidables como Masa. De entre toda su narrativa, yo les recomendaría personalmente que leyeran el poemario Los Heraldos Negros. En lo personal me pareció un poemario que evoca temáticas diferentes y que sin lugar a duda crea sentimientos inigualables en la persona. Es un poco difícil de leer, no lo voy a negar, y más si aún si estás empezando, ¿no? Pero vale totalmente la pena leerlo en cualquier momento de nuestra vida. El poema que les recomiendo de ese libro sería del poeta a su amada. Ese es un poema muy hermoso y que a mí me encantó bastante. Con todo esto dicho, me gustaría decir que espero hayan disfrutado el programa de hoy. Como mencioné en un inicio, hay un sinfín de autores más, ¿no? Que me encantan y disfruto leerlos. Pero si me detuviera a hablar más de ellos, me demoraría casi todo un día. Y pues la idea no es que el podcast se extienda demasiado. Además, cada uno tiene su opinión y en esta ocasión quise compartir la mía. Con autores que me parecieron que marcaron mi vida, ¿no? Y que también puede gustarles a ustedes. Recuerden que la caja de comentarios siempre está abierta para que me den sus recomendaciones. También quería recalcar que no soy ningún experto ni doctor en literatura ni nada por el estilo. Solo soy un simple aficionado a la lectura y a la literatura en general. Con todo eso dicho, les deseo un excelente día, una excelente semana. Conmigo será hasta el siguiente programa. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en la siguiente emisión. Solo aquí en el programa Plática Abierta.